Bienvenidos a Cinema 20.1. Bueno, como ya se dieron cuenta la semana pasada, arrancamos una nueva temporada, lo cual nos da muchísimo gusto. Y hoy es un programa que de verdad se nos antoja uno de los grandes programas que esta emisión va a tener alguna vez. Contamos con unos directores que por muchas décadas ha significado un sinónimo de lo que es el cine mexicano en el mundo. Él es, por supuesto, Arturo Ripstein, uno de los cineastas mayores de toda la historia de nuestro país. Bastaría citar un puñado de las 30 películas que a lo largo de 50 años, más de 50 años de carrera, ha realizado. Títulos tan emblemáticos como El Castillo de la Pureza, El Lugar sin Límites, Cadena Perpetua, El Imperio de la Fortuna, El Evangelio de las Maravillas, Principio y Fin, La Reina de la Noche, y así podría seguir y seguir y seguir hasta sus títulos más recientes como El Diablo entre las Piernas, que es su película más reciente, o antes La Calle de la Amargura, Las Razones del Corazón. En fin, un corpus de carrera realmente muy amplio, películas que se han visto a lo largo de todo el mundo durante muchos años y que son hoy muchas de ellas grandes clásicos del cine mexicano. Él además es un extraordinario testigo de buena parte de este siglo, así que con él es nuestra charla esta noche. Él dice que no sea muy entusiasta, pero no puedo no serlo ante una personalidad como él, así que esperamos que lo disfruten mucho. Arturo, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Sabemos que a veces eres un poco renuente a ello, así que te agradezco mucho que hayas venido acá, que me dejes hablarte de tú, además, ¿sí? Bueno, nos hablamos de tú desde que nos conocimos realmente. Entonces, bueno, primero me dijiste que te hablara de usted y un día me dijiste que te hablara de tú. Bueno, también hay que tener una cierta distancia. No, con mucho gusto estar aquí. Yo siempre he pensado que uno es tan buen entrevistado como su entrevistador. Uy, me la pones muy alta la vara. No, en absoluto. Es que la vara está siempre muy baja. Entonces por eso acepto poco. Arturo, me gustaría un poco remontarme hacia la infancia, algo que es muy determinante en tu vida como cineasta y en tu vida en general, tiene que ver siempre con el cine. Eres hijo de un productor cinematográfico, don Alfredo Ripstein, uno de los más prolíficos de lo que llamamos la época de oro, y he oído, me has contado algunas veces que tus recuerdos de infancia tienen que ver con el cine. Tu manera de entender el mundo tiene que ver con lo que veías en los sets de filmación. ¿Cómo era este proceso, Arturo? ¿Cómo se da? Cuéntanos este primer recuerdo de infancia con Carlos Savage ahí al lado. Sí, lo primero que recuerdo concretamente de algo que me produjo un profundo entusiasmo fue estar viendo con Carlos Savage. Yo tendría 3 o 4 años, no más, enseñándome la moviola, estas moviolas muy antiguas. Que era para editar, este aparato grande un para aparato editar. en donde se editaba, se ponía de un lado la pista sonora, que no era ni siquiera magnética en ese momento, era óptica, y por otro lado se ponía la película fotográfica y más o menos corrían sincrónicas. Y eran unos aparatos muy grandes. Como una máquina de coser, ¿no? Que hacían muchísimo ruido, pero después se modificaron y los mismos aparatos muy grandes eran ya callados. Y esto era un aparato negro, chiquito, con un lente cóncavo, en donde, que es lo que aumentaba, era una especie de lupa en donde veías en el correr de la película. Tenía que ser de una precisión asombrosa porque no había como ahora las posibilidades de arrepentimiento, de decir, no, súbele un poquito, bájale un poquito, ponle 2 cuadros, quítale 2. No, ahí era preciso. Y hasta entonces la dificultad da para meticulosidad. Y eran francamente buenos. Entonces yo estaba sentado con Carlos Savage, me encargó mi papá y de ahí cuídamelo. Carlos Savage es el editor de las películas de Buñuel. Entre otros cientos de películas. Entre otros, no, sí, este es probablemente uno de los más prolíficos del cine mexicano. Su corpus, como dices, debe ser infinito. Digo, pocos deben haber hecho tantísimo trabajo como Carlos Savage. Por ahí, más o menos. Yo recuerdo a Carlos Savage ya después, muchos años después, ya trabajando yo con él, que estaba haciendo 3 películas al mismo tiempo. Entonces era inagotable. Estaba yo sentado en las piernas de Savage, chiquito, y arrancó esto, y detrás de la lupa que tenía,
había un tronco de un árbol que atravesaba el cuadro horizontalmente y de pronto detrás del tronco, hacía mucho ruido la cosa, pero de pronto empiezan unas guitarras y ahí detrás del tronco salen 3 charros con guitarras y me pareció absolutamente deslumbrante. He tratado de reproducir esa imagen toda mi vida inútilmente. ¿Te acuerdas qué película era? No, y sabes menos, se acordaría nunca. No, ni idea. Era una de las que salían unos que cantaban de por ahí. Y lo vi, me deslumbró y después mi papá me llevaba cuando yo me portaba bien, que no era siempre, o cuando me sacaba buenas calificaciones, que era prácticamente nunca. Okay. Pero me llevaba a acompañarlo a los sets. A su día de trabajo, que era muy atroz, porque llegaba, lo primero que hacía era ir a ver a los distribuidores y a los exhibidores. Entonces tenía reuniones con unos señores con los que hablaba de cosas muy serias y yo sentado muy aburrido. Mi papá me hacía vestirme así bien, era siempre muy elegante y yo no. Y entonces me hacía vestirme y yo me sentaba a oír a estos señores, Anciola de la Lama y los que distribuían en películas nacionales, películas mexicanas, etcétera. Y yo creo que quería llegar a su oficina, porque en la oficina yo veía el papelito que tenía la secretaria de mi papá, en donde anunciaban qué películas estaban filmando y en qué foro. Agarraba yo el papelito, veía yo más o menos a quién conocía y corría al foro. ¿En Estudios Churubusco? En Estudios Churubusco. Y antes había estado mi papá en Azteca y luego en San Ángel. Pero ahí era yo muy chiquito como para correr solo y meterme al foro. Y en Churubusco sí. ¿Me contaste alguna vez de la película Pecado? Una película con Zuli Moreno y Roberto Cañedo, donde Angélica María actuaba. Sí. Que es uno de tus primeros recuerdos en un set. Sí, esto era en San Ángel. Esto era en los estudios San Ángel. El marido de la actriz de Zuli Moreno. ¿Luis César Amadori? No era Amadori, era un argentino. Y era el que dirigía la película y yo estaba sentado y de pronto vi a un niño jugando con un trenecito. Y entonces me acerqué a platicar. ¿Como de tu edad? ¿Eh? ¿Como de tu edad? De mi edad, exactamente un año más chiquito que yo, un niñito güerito, que era Angélica María. Entonces fue un doble shock, ¿no? Ver a Angélica María, que era un niño, y ver a Zuli Moreno en ligero desabillé entrar y decirle a Roberto Cañedo alguna frase notable en donde señalaban al cielo y decía, ay, allá nos veremos. Y yo dije, de aquí no me salgo nunca más en la vida. Yo quiero estar con Zuli Moreno para siempre. O con Angélica María. No. Sí. Angélica María fue mi primera novia ya mucho tiempo después, porque íbamos en la misma escuela y crecimos juntos prácticamente, ¿no? Somos amigos de toda la vida. Y ya cuando se volvió niña, todo era raro. Entonces, como todo era raro en el cine, salían charros detrás de un árbol y había una niña que era un niño. Era el mejor laberinto posible. El cine era un destino, de alguna manera, y lo asumes como tal a lo largo de, digamos, tus años formativos de adolescente, etcétera, y sigues visitando sets. Y hay una influencia particular de la que poco hablas, que tiene que ver con Chano Urueta, que es un director, bueno, a lo mejor más o menos desconocido hoy o recordado por La Noche de los Mayas, aquella película seminal de los años 30, pero que también dirigió pues más de 100 películas y que tú hay un periodo de tu vida que estás cerca de él, trabajando, viéndolo trabajar. Sí, era yo pedía permiso para entrar a los foros y algunos me daban permiso y me dejaban y yo no me molestaba mucho, poquito. Iba yo y preguntaba al fotógrafo cómo le hacía y por qué hacía tal cosa. Entonces iba yo aprendiendo el oficio preguntando, es decir, sin absolutamente ningún método. Y algunos directores de pronto me decían un par de cosas, pero el que sí hablaba conmigo era Chano Urueta. Y me enseñaba y me decía, Chano Urueta conmigo era generoso. No era un hombre generoso, era un hombre terrible, Chano. ¿Ah, sí? Sí, era un hombre feroz. Y conmigo era muy amable. Y yo aprendí muchísimo de mi oficio preguntándole a Chano Urueta. Hay una falacia que dice, así hice lo mismo con Buñuel años después, amigo de mi papá.
Y le dije, ¿me permite usted? Bueno, es una historia compleja. Porque, Pero te acercaste a él y estuviste... sí, de pronto yo me metí por el camino, no de Chano Urueta, sino de los otros. Que ya había una dicotomía en ese momento en el cine, que era el cine hecho para el lucro absoluto y para tener un público cautivo y muy preciso, y los raritos. O sea, el cine comercial contra el cine de autor. Exacto, y el cine, en medio del cine de autor y el cine comercial estaban Gabaldón, y estaba el Indio Fernández, que era comercial, pero era de los... De ambición. Exacto. Y cine que tú deploras, por otro lado. No necesariamente. Pues nunca hablas muy bien del cine de la época de oro en general. Pues en general no, pero es que no hablo bien del cine de ninguna época de oro de ningún lado. Hay 3 o 4 o 5 películas seminales. Digo, si en una biblioteca puedes tener tú 1,200 volúmenes que incluyen toda la historia de la literatura del mundo, ¿por qué vas a incluir 100 películas si en realidad hay una sola que es la que te mueve los cimientos, ¿no? Entonces, no nada más acá, en general, si uno dice, ¿cuáles son tus 10 películas favoritas? Y llegas más o menos a 84, no pasa. Entonces no tiene por qué ser de otro modo en esto. Entonces no lo desprecio y aprendí muchas cosas. Y hay todavía un montón de películas que veo, ya reveo muchas películas de esas, que sí me hacen saltar el corazón muchas veces. ¿Cómo cuál? Reciente. Que hayas visto recientemente o que recuerdes. Recientemente de aquella época. El cine viejo, pues probablemente Rosauro Castro. De Gabaldón, que bueno. es una película que a mí siempre me gustó mucho, y de Gabaldón me encantaba una que se llamaba Han matado a Tongolele, que es una película espléndidamente contada en un cine negro, sí, un noir rarísimo, rarísimo, medio sí, cómico. porque era un poco una broma de eso, pero era espléndido. Entonces hay una serie de cosas así que las ves y dices, uy, qué inteligencia en ese momento. La falacia que me ibas a contar tenía que ver con Buñuel, que durante muchos años se ha dicho que tú fuiste asistente de Buñuel. Exacto, no, yo lo que hacía es pedir permiso, entrar y preguntar. Y de pronto salió Max Saub, es el culpable. Que es un escritor del exilio. Es un gran escritor, incluso cineasta en algún momento, que es con André Malraux, Tierra de España y Sierra de Teruel. Y las 2 o 3 que hacen. Francés, español, que viene un poco en el exilio, no como Buñuel, que no vino por el exilio, sino por otras razones. Y que años después tú vas a adaptar también a Max Saub. Y Max, que yo lo conocía, también amigo de mi papá, y trabajaban más o menos. Max de pronto hacía guiones y etcétera. Entonces Max, que era un hombre de un brillo asombroso, decidió hacer un libro sobre Buñuel, que es un formidable libro. Buñuel, que dejó de existir por problemas editoriales, y en ese libro de pronto mandó llamar a gente que conocía a Buñuel. Yo a Buñuel lo veía con una cierta frecuencia, me invitaba a comer o nos veíamos, era generoso conmigo. Buñuel también, no éramos amigos. Buñuel me llevaba de 43 años de edad, entonces era muy difícil que un muchacho de 18 años fuera cuate de uno de 62, eso no se da más que en otras circunstancias. Y le pedí permiso a Buñuel para entrar. Max supo de eso, y en la entrevista del libro espléndido puso, y Ripstein, que fue asistente, él inventó irresponsablemente eso, porque para mí ha sido un fardo atroz. Para mí no ha sido una ayuda, sino es exactamente todo lo contrario. Yo no fui asistente de Buñuel, ni muchísimo menos. Buñuel no me dejaba entrar al rodaje todos los días. Pero bueno, estuviste en el Ángel Exterminador. Estuve en el rodaje, pero no todo el tiempo. Estuve en momentos cumbres, por ejemplo, cuando llegó Marilyn Monroe a visitar a Buñuel, y cosas, pero no fui su asistente ni muchísimo. Era yo su admirador, ni siquiera su seguidor. Buñuel no es ni siquiera mi director favorito, pero ya es el San Benito fue su asistente, y ha sido atroz, porque entonces mis películas tienen que parecerse a las de Buñuel y invariablemente ser mucho peores. Entonces ha sido un verdadero fardo y una lata ser asistente de Buñuel. Vaya, ya últimamente digo, es que yo ni siquiera lo conocí a Buñuel, que no, sí lo conocí, pero yo tengo que empezar a negarlo
como Judas. Para separarte. Y lo haré para siempre. Sí, ya a estas alturas del partido ya no me puedo separar, ¿no? Yo les estoy muerto hace 20 y tantos años. Y yo tengo 75, ya qué coño. Bueno, con la deconstrucción de esta gran mentira histórica en la vida de Arturo Ripstein, nos vamos a un corte y regresamos aquí a Cinema 20.1. Estamos aquí en Cinema 20.1 platicando con Arturo Ripstein. Ahora que estaba tratando de hacer un poco de memoria de lo que dije al principio, no mencioné Profundo Carmesí, no mencioné El coronel no tiene quien le escriba. Es decir, bueno, en este gran listado de obras fílmicas de Arturo Ripstein hay muchas que siempre quedan en el tintero. Y bueno, a mí me gustaría abordar ahora lo que fue tu primera película. En el año 65, tú con 21 años de edad diriges un primer largometraje. Es decir, incluso previo a la gente de tu generación, como Felipe Casals, Paul Ledoux, Jaime Humberto Hermosillo, que van a empezar un poco después que tú, que son más grandes además sí, que son tú. Mis contemporáneos, exactos, pues todos son un poco mayores de edad que yo. Yo soy el más jovencillo de esos, y empiezo el mismo año que empiezan que hace Rubén Gámez, su primera película, por Secreta. Esta cosa singular que se llamó el Concurso Experimental de Cine. Un dirigente de los sindicatos tan cerrados, tan exclusivos, en el sentido más estricto del término, no se permitía que entrara absolutamente nadie. De pronto a Durán Chávez se le ocurre hacer esta cosa que es el concurso de cine experimental, en donde podía entrar quien fuera, hacer lo que fuera, conseguir sus medios y sacar adelante al cine. Sin embargo, tú haces Tiempo de morir en un esquema completamente industrial que tiene que ver con la empresa de tu padre. Exactamente, en el otro lado, cosa que en aquel momento me llenaba no solo de envidia, sino de vergüenza. Yo tenía que haber estado haciendo Tajimara, y no, en los términos en los que se hizo Tajimara. Claro, a mí me encanta Tajimara, me encanta aún. No me veas con esa cara, me gusta mucho. Sí, Tajimara, esa película que a los 3/4 partes dices, pero este no es el cuento que yo quería contar. Wow. Y dices, ups. Es brillante. Sí, cómo no, brillante, era otra la película. Sí. Bueno, Un alma pura. Eso me parece deplorable, pero claro, bueno. Claro, o el Juan Indio. Llanto por Juan Indio. Llanto por Juan Indio. También hay sus cosas. Pero bueno, se abren las puertas un poquito. Y entonces permite que habían entrado 2 o 3 cineastas antes, como Luis Alcoriza, muy injustamente olvidado, o Luis Pota, que hizo algunas películas como director, y sí, cuando el círculo termina, unos poquitos. Checo Béjar había entrado para hacer Los signos del zodiaco. No, antes Volantín. Había hecho una cosa llamada Volantín, que era casi al margen, era como Giovanni Corporal, casi al margen. Con el brazo fuerte. Que hacían estas cosas. Pero mis compañeros de generación, es decir, los que quedan vivos ahora, que son Leduc y Casals y Hermosillo y Fons y yo, yo soy más o menos el único que ha seguido en activo y soy el más jovencito de todos. Sin embargo, por edad. La mayoría de ellos venían de escuelas de cine, es decir, unos habían ido a París, al IDECA a estudiar, el CUEC ya se había fundado. Tu periodo de formación en realidad se da justo en los sets, justo en los foros, justo en el cine mismo, pero también en las lecciones de cine que empieza a dar esta universidad en aquellas épocas previas al CUEC. Sí, yo tengo todavía mi credencial de las ¿Sí? 50 lecciones de cine, sí, que íbamos, Fernando Macotele y yo salíamos de la Facultad de Derecho y nos íbamos a la rectoría, en algún piso de la rectoría nos y organizaban González Casanova. Lo organizaba probablemente González Casanova, y recuerdo que tuve maestros muy notables, ¿no? Por ejemplo, a Walter Reuter, que nos daba clases, José Revueltas, el que a mí me tocaba ir a recoger a su casa para llevarlo a que nos diera las clases. Okay. También porque era amigo de mi papá y lo conocía yo, entonces iba yo por Pepe Revueltas y lo llevaba yo aquí a Rectoría para que nos enseñara eso, y García Riera también nos explicaba, y algún canalla abyecto como por ejemplo Carlos Velo, que también estaba ahí, de pésima memoria, que ojalá y arda en llamas vivas del infierno por toda la eternidad. Horrible persona. En fin, ahí empecé, esas eran mis únicas clases. Por supuesto que eran clases de opinión. Llegaba Revueltas, por ejemplo, cuando vimos En la palma de tu mano. Me acuerdo, vi una película de Gabaldón, menos interesante de lo que parecía,
Pero bien, Avalon tenía una solidez indiscutible. Y todo se para revueltas delante de nosotros y dice, bueno, hoy vamos a ver una película bien interesante, a mí me gusta mucho, una película, claro, tiene una serie de fallas. La película, por supuesto, no pudimos hacerlo. Esta película es una mierda. Entonces así eran las clases de 50 lecciones de cine, creo que se llamaba. Y pues esa era mi teoría, claro, eso, y leer a los teóricos, a ver a Balázs y a los teóricos de entonces que eran muy notables, y ir al cine. Haces tiempo de morir. Volviendo a este punto, dices con un poco de vergüenza porque tendrías que haber estado del lado independiente más que del lado industrial, y sin embargo, bueno, reúnes a una serie de talentos en ese momento, pues incipientes y no tan conocidos como serían después, como Gabriel García Márquez en el guión, ¿no? Carlos Fuentes en los diálogos, en fin, y un esquema de actores, ¿no? De los cuales nunca has estado muy contento, como Alfredo Leal, por ejemplo. Pues no era actor, es que era... Bueno, un torero. En fin, era... Y es un western. Como hacía la película con concesiones, o sea, mi papá me dijo, bueno, sí, después de rehusarse, pero muy, muy severamente, lo último que quería es que yo fuera cineasta. Mi papá estuvo convencido hasta que se murió, que yo era un imbécil y que no iba a poder nunca con este oficio, ¿no? Que tenía que tener yo un oficio de veras, o sea, regresar a la oftalmología en el momento en que mis películas no sirvieran para nada. ¿Y por eso estudiaste Derecho también? Por eso me mandó a estudiar Derecho. Entonces me mandó a estudiar Derecho, llegué aquí a la facultad, estuve un par de años, 3 años, y cuando me llevaron a no sé, la Suprema Corte o quién sabe dónde, y entonces habían unos presos así, y yo dije, yo aquí no doy, me llevaron a la hoja de los desahucios y de los cadáveres no identificados, y dije, a mí esto me gusta verlo en el cine, en la vida real no, me entregué mis libros y dije, no vuelvo, y ya con mi papá y le dije, no voy más para allá, y me dijo, bueno, entonces vas a estudiar alguna otra cosa, y le dije, ok, era perfecto, Derecho era de 7 de la mañana a 10, luego me iba yo y entonces me metí al Colegio de México. Hice mi examen de admisión en el Colegio de México. ¿Y estudiaste historia? Don Daniel Cosío Villegas era el director, y yo aprobé. Yo era compañero de clase de Alejandra Moreno Toscano, de Enrique Florescano, de celebridades de ese calibre. Y era de 8 de la mañana a 8 de la noche, y yo no podía ir al cine. Entonces era muy desesperante. Y al año llegué con el director de la carrera, Urquidi, y le dije, y le dije, yo no doy más, me voy para allá. Y entonces me metía, mira, no me dejaban todavía ser director, además no podía, porque eras medio menor de edad. Era menor, no medio, era absolutamente menor de edad. Se era mayor de edad a los 21 años, entonces, no a los 18. Y yo había puesto mi solicitud en directores, que Alejandro Galindo me rechazó en medio de estruendosas majaderías y carcajadas. Sí, claro, por supuesto. Y entonces, haz algo. Entonces me metí a la Ibero a estudiar Historia del Arte, que era muy lindo porque eran 27 mujeres y yo. Y tenía su gracia. Y yo trabajaba de actor, entonces hacía teatro en la noche, me pagaban y yo pagaba mi colegiatura. Y entonces un día llegué con la directora, la mamá del rector de la Fuente, y le dije, quiero que me manden a mí mis calificaciones, a mi papá, pero las mandaban por correo, porque yo pago, y no me hizo caso, y entonces armé una huelga entre las chicas, y entonces fui severamente expulsado de la Ibero por la madre de nuestro exrector. Bueno, pero finalmente convenciste a tu papá de que querías hacer películas. Al final de cuentas llegué y le dije, me pego un tiro yo, te lo pego a ti. Y gracias a esa especie de súplica, amenaza, tirarme al piso, amenazar como verme homeless, lo que fuera. Dijo, ok, aquí está, entonces busca al guionista, al equipo de guionistas que tenía mi papá, y le dije, no, yo tengo al mío. Conocía a García Márquez, entonces lo llevé, que pues García Márquez lo que hacía en ese momento era copy de alguna agencia de publicidad, ¿no? Decía, arriba la camisa y abajo el pantalón, y cosas de ese ingenio. Y finalmente lo convencí, pero con Condi. La Condi es que la película fuera de vaqueros, porque era lo que se vendía en ese momento a Alemania, que era el único comprador de cine mexicano, en ese momento de hecatombe, ¿no? Digo, después de las películas gloriosas y de los cielos infinitos de Figueroa,
pues se pasó a un subcine de cómicos abyectos como Resortes y cosas abominables, y lo único que compraban eran películas de vaqueros en Alemania. La obra completa de Hugo Stiglitz y cosas. Hugo Stiglitz no existía todavía en esa época. Sí. No, pero Carlos Cortés, Alfonso Mejía, pues todos los westerns que Todos hacía tu esos papá. y Julissa. y montones, ¿no? Sí, claro. Yo salía de doble de Julissa, que era una cosa muy notable. Pero bueno, entonces tuve que acceder a, bueno, vamos a hacer la de vaqueros. No era de vaqueros. Y de pronto mi papá me puso a Alfredo Leal, y yo le dije, yo no soy director, yo quiero ser director, pero ponme un actor que actúe, no un torero. No accedió, y entonces salió lo que salió, y es una película a la que yo no le tengo particular afecto. Arturo, pero sin embargo marca el debut de un director, bueno, que, y en ese caso, en esa ópera prima, hay una serie de ideas fílmicas, hay una serie de ideas incluso temáticas que van a acompañarte durante mucho tiempo. O sea, el manejo mismo de la cámara, la duración del plano, que es más larga de lo habitual, el plano secuencia. En fin, hay una serie de ideas que tú vas a seguir desarrollando durante mucho tiempo. No quiero decir que tu obra esté contenida en tu ópera prima, y sin embargo, hay muchas cosas que van a sobrevivir de Sí, ese hay muchas primer cosas ensayo. que son seminales para mi trabajo de después. Como que Yo ya no sé si está bien o está mal, pero ahí empezó, por ejemplo, a hacer planos secuencias, que era muy complicado porque las cámaras eran enormes y muy pesadas, no había el movimiento que hay ahora con los nuevos formatos. Entonces había unas Arriflex chicas que habían inventado los alemanes para la guerra, y entonces sentábamos al operador de cámara, Carrasco, y le poníamos la cámara pequeña, se la amarrábamos en la cabeza con tape y con lo que fuera, y lo empujábamos en una silla de ruedas, siguiendo. Entonces a partir de eso yo de pronto dije, quisiera tener eso. Me acuerdo un día con Alex Phillips, el fotógrafo de la película, haciendo una secuencia también muy larga en donde un hermano le pega al otro, y después yo le decía, el sueño de mi vida es tener una cámara con alas, que se me cumplió, por supuesto. Ahora todo el mundo tiene una cámara con alas. Las cámaras con alas son esto. claro. Entonces, y esto es lo más rudimentario. Ya hay cositas así que son prodigiosas y que sirven para lo que yo planteaba como lo que a mí me importaba en ese momento. A partir de Kuleshov, que era formidable, que daba a entender un poco que podría hacerse largo, lo cortísimo. Eran los tiempos en donde en la Unión Soviética, en el cine se hacía todo brevísimo, gracias a Eisenstein. Y los otros, los anti-Eisenstein, decían, sí, se puede hacer lo mismo, pero en largo. Y a mí lo largo siempre me pareció más interesante que lo otro, ¿no? Digo, yo nunca he tenido tiempo de ser breve, y siempre han sido larguísimas las cosas que yo hago, para mal, pero bueno, es lo que me tocó. No creo que para mal. Bueno, con esta como siento prolija, pero a la vez brevísima introducción a los inicios de Arturo Ripstein en el cine, concluimos esta emisión de Cinema 20.1, y bueno, me encantaría invitar a Arturo que se quede y que podamos seguir charlando un poquito más acerca de lo que pasó después y de algunas otras concepciones del cine. No sé si quieras quedarte otro rato a platicar con nosotros aquí en el programa. Quédate, Arturo. Trataré de ser breve. Ok, bueno, ya, nos digo que se queda. Así que nos vemos la próxima semana y seguimos platicando con Arturo Ripstein aquí. No se lo pierda, estoy seguro que la plática va a ser igual de dicharachera y encantadora como es él. Nos vemos la próxima semana.